tienes tu Biblia, quisiera invitarte que vayas al libro de Hechos, capítulo 9, donde esta tarde vamos a leer una gran porción de varios versículos, un poquito más de lo que estamos acostumbrados, pero lo hacemos con gozo y con gusto, porque lo que sea que el Señor tiene que decir es mucho más importante que lo que cualquiera de nosotros tenga que decir. Así que venimos ante la palabra expectantes, anticipados y gozosos, esperando que el Señor hable a través de esta historia. Que vamos a estar viendo cómo el Señor salva a pecadores a través de su evangelio. Lo que vamos a estar leyendo esta tarde va a ser este recuento que nos va a apuntar a ver cómo es que el evangelio, dado que el evangelio, es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en Jesús, aún para aquellos que menos anticipamos. Por lo tanto, debemos compartir de un Cristo a cualquier persona, sin importar sus circunstancias. Con esto en mente, quisiera que leyéramos juntos Hechos capítulo 9, versículo 32. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando y mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y llamando a los santos, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Vamos a parar por ahí un momento. Este es la continuación del ministerio de Pedro aquí en el libro de Hechos. Vimos a Pedro hace un par de capítulos y luego hay un pequeño paréntesis aquí en el ministerio apostólico de Pedro, en el cual vimos pues el testimonio fiel de Esteban, el cual a través de su muerte desató una persecución, el cual Saulo era parte de ella. El Señor se le aparece a Saulo y de una manera milagrosa el Señor lo transforma. Y Saulo, quien era antes un perseguidor de la iglesia, se vuelve parte de los discípulos del Señor Jesús. A raíz de esta conversión, pareciera que hubo una pequeña pausa en la persecución. Lo vemos en el versículo 31. Que esta pequeña pausa y esta leve paz momentánea que había por Judea, Galilea y Samaria, le dio una oportunidad a Pedro de poder viajar libremente a estas otras ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Muy probablemente estos discípulos que Pedro se está encontrando aquí ya eran discípulos que habían estado en Jerusalén y que a causa ya sea de haber sido testigos de lo sucedido en Pentecostés y haber regresado a sus hogares, o a causa de la persecución, ellos estaban en estas otras ciudades. Entonces Pedro, como un gran pastor que es, va y los visita, porque Pedro no solamente está interesado en compartir el mensaje del evangelio para ver personas conocer a Jesús y venir al arrepentimiento y ver la iglesia crecer,
sino que también está interesado en ver a esos creyentes madurar. Está interesado en sus vidas, está interesado en ver cómo están, cómo pueden ayudarlos a crecer. Estando él ahí, se encuentra Pedro con este personaje, Eneas, un paralítico de 8 años. El texto realmente no tiene muy en claro si es que hace 8 años que se volvió paralítico o si estaba paralítico desde los 8 años. Realmente cualquiera de las dos nos pone en la situación de decir, este hombre había perdido ciertos sentidos de esperanza, de decir, sabes que no hay manera en que pueda él ser sanado ya. Ya después de 8 años de haber luchado con esta parálisis, era imposible que él pudiera pararse, tomar su cama e irse. Sin embargo, aquí Pedro le dice lo siguiente. Dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante este hombre se levanta. Pero mis hermanos, pregunta bíblica para todos ustedes. Esta frase, levántate y haz tu cama, ¿a qué les suena? No es pregunta retórica. ¿Quién dijo algo similar? Jesús, bien. Mantengan eso ahí en mente, ¿verdad? Jesús. Siguiente escena que se nos presenta. Se nos presenta ahora aquí a una mujer llamada Jope. Perdón, no, llamada Dorcas, Tabita, perdón, que vivía en Jope. Bueno, ahorita mi cerebro está fundido, medio raro, pero así que si me aguantan esas correcciones momentáneas, de repente, si me confundo, téngame paciencia. Entonces, en Jope estaba esta discípula, Tabita, que en griego es Dorcas, y esta mujer, discípula del Señor, una mujer evidentemente de un corazón dulce, compasivo, clemente y misericordioso con los necesitados, era conocida como alguien que múltiples buenas obras, con un corazón caritativo, que evidentemente ella donaba ropa, no sabemos si era que ella las compraba o las hacía, pero ella donaba muchas de esas ropas a las viudas y era una mujer muy amada en la comunidad de los creyentes en Jope. Y mientras Pedro estaba en Lida, en Jope, a unos 10 kilómetros de distancia, Dorcas se enferma y fallece. Estando los discípulos alrededor de Dorcas, se enteran que Pedro está ahí y mandan llamar a Pedro. Por lo tanto, viene Pedro. No sabemos si los discípulos tenían la expectativa de que Pedro pudiera resucitar a Dorcas o simplemente estaban pidiéndole a Pedro, ven, consuélanos, muéstranos a Cristo, ayúdanos a sobrellevar este dolor de haber perdido a uno de nuestros hermanos, ayúdanos a saber qué dice el Salvador, muéstranos al Salvador que pueda consolarnos. No sabemos exactamente por qué lo mandaron llamar, pero Pedro viene, ve al cadáver del cuerpo y al cadáver le dice, Tabita, levántate. Ahora, Tabita es un nombre arameo. La palabra detrás de levántate en arameo es kumin. Si yo te digo Tabita kumin, ¿a quién te recuerda? Jesús le dice Talita kumin a la hija de Jairo, que también había fallecido recientemente. ¿Por qué hago estas dos aclaraciones y por qué les pregunto a quién les recuerda? Porque Lucas está intencionalmente escribiendo, haciendo estas referencias, aún en la similitud de la formación de la historia, aún en la similitud de tener una historia pegada con la otra, porque en Lucas, en el Evangelio de Lucas, estas dos historias están cerca una de otras, donde Jesús sana a un paralítico y un par de capítulos después sana a la hija de Jairo. Y con un idioma, un lenguaje similar está aquí, Jesús sana al paralítico y Jesús sana a la hija de Jairo. Entonces lo que Lucas está haciendo aquí, está apuntándonos
y está apostándole a la familiaridad que su audiencia tiene a estas historias para decir, espérate, Pedro está siguiendo los pasos de su maestro. Pedro está obrando en el poder de su maestro. Pedro está caminando y viniendo a las regiones, no solamente a compartir el evangelio, sino a obrar y caminar al igual que Cristo Jesús lo hizo. A mostrar su corazón compasivo, a poder orar y estar con los que lloran, a poder traerles la palabra de Dios en momentos necesarios, pero también a actuar con poder en la sanación de este paralítico y en la resucitación de Dorcas. En pocas palabras, lo que Lucas está aquí haciendo, está apuntándonos a esta similitud. Pedro está ministrando en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús, con el poder de Jesús y para la gloria de Jesús. No, Pedro aquí está obrando en nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús, con el poder de Jesús y para la gloria de Jesús. Pedro no está aquí llamando la atención a sí mismo. Pedro no está diciendo, sí, tráigamelo, yo sé qué hacer con ellos. Pedro no está diciendo, mira, yo con mi poder, yo te voy a salvar porque yo soy Pedro, el apóstol, el machín. No. Pedro aquí con Eneas llega y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y es en el nombre de Jesús que Pedro está obrando. Y es en la autoridad de Jesús. Pedro está obrando, siguiendo la dirección de Jesús y descansando en el poder de Jesús, que Él puede obrar y operar en estas cosas. Entonces, aquí está, y el efecto que estos dos milagros tienen es la expansión de la fama y la gloria de nuestro Salvador. Fíjate, el versículo 35. Después de la sanación del paralítico, dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. También en el versículo 42, esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pues, en pocas palabras, Pedro se aseguró que todo el mundo supiera que esto no estaba haciéndolo él para su propio nombre, para su propia gloria. Pedro estaba haciendo esto para que la gloria fuera para nuestro Salvador. Estaba haciendo esto como parte de su llamado a ser testigo de las glorias de nuestro Salvador, y el Señor simplemente se decidió usarlo de esta manera milagrosa para confirmar su mensaje. Y mis hermanos, tú y yo tenemos esta misma capacidad y este mismo llamado. Tú y yo también estamos llamados a salir, a ministrar en el nombre del Señor Jesús, bajo la autoridad de Jesús, por el poder de Jesús y para la gloria de Jesús. Tú y yo también estamos llamados en el nombre de Jesús a salir y ser testigos fieles de Él en todo lugar en el cual estamos tú y yo encontrados. En cualquier circunstancia en la cual el Señor te haya puesto, ya sea por una carga particular que te haya dado o una circunstancia apremiante te haya llevado ahí, el Señor te ha puesto ahí por su autoridad para que tú puedas serle un testigo fiel y Él te pueda empoderar para poderle testificar de las glorias de lo que tú también has visto, para que otros puedan venir a conocer a este Salvador. Por lo tanto, mis hermanos, esta capacidad, este poder que Pedro tiene aquí, no es simplemente una manifestación de la gloria y el poder del Espíritu Santo, simplemente para demostrar su fortaleza y su fuerza. No, aquí Pedro está siendo empoderado por el Espíritu Santo para poder validar y testificar la certeza de su mensaje, la fidelidad de su mensaje y el poder de su mensaje para salvar a pecadores. Por tanto, mis hermanos, mi primera pregunta es esta. ¿Cómo está tu atención a las necesidades de los demás? Fíjate aquí que Pedro está respondiendo, no está en esta situación no necesariamente por una carga evangelística principalmente. Está aquí en ambas situaciones porque supo de necesidades en la familia de Dios. Supo de estas necesidades en la iglesia.
Y su respuesta, su instinto fue de ir, intentar servir a estos miembros. Y fue por medio de su servicio, su cuidado, su acto de misericordia, su acto compasivo, que el Señor usa eso para testificar de la compasión, la gracia y misericordia de nuestro Dios. Y ese testimonio fue el que llevó a múltiples personas a venir y poner su fe en Jesús. Por lo tanto, de nuevo, ¿cómo está tu compasión ante las necesidades, no solamente del mundo en general, específicamente de tus hermanos aquí? ¿Están tus ojos atentos de ver cómo están tus hermanos? ¿Están tus ojos atentos ante las cargas y las necesidades apremiantes y cotidianas de tus hermanos? Nuestro llamado es a servirnos unos a otros y que este acto de servicio pueda ser un testimonio fiel a un mundo que nos rodea y que continuamente está observándonos. Pero bueno, este es Pedro caminando y siendo empoderado por el Señor para llevar a cabo su llamado de ser un testigo fiel de nuestro Salvador. Pero después se nos presenta a un hombre en el capítulo 10, que te quiero invitar que me acompañes a leerlo. Capítulo 10, versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pero descendió a donde estaban los hombres y le dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. Algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Aquí tenemos estas 2 visiones, uno pegada a otra. De Cornelio, quien se nos presenta simplemente como un centurión de la cohorte llamada la italiana. Un centurión simplemente era un militar de alto rango, al mando de probablemente como alrededor de 100 soldados estaban a su cargo. Y como tal, como un soldado, era una parte elemental en la opresión al pueblo judío. Sin embargo, este hombre
en su posición, era un hombre descrito aquí como temeroso de Dios, piadoso, que continuamente daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente a Dios. Y ahora, nomás como para un punto de aclaración, para no irnos con la finta, en el libro de Hechos hay una serie de descriptores para diferentes categorías de personas, ¿verdad? Gente que sigue a Jesús, que ama al Señor, al Salvador. Ellos a veces son conocidos como en el libro de Hechos como los de El Camino, o los cristianos, o los discípulos de Jesús. Pero también tienes a los judíos, que estaban, aquellos que todavía abrazaban la ley como su manera principal de relacionarse con Dios. Luego tienes personas descritas como prosélitos, como el eunuco que vimos hace un par de capítulos atrás. Estos prosélitos eran gente que había nacido fuera del pueblo de Israel, que habían escuchado de la religión judía y que la habían abrazado. Muchos de ellos habían bautizado y se habían unido a la religión judía voluntariamente, habiendo conocido al Señor. Y luego están estos descritos como aquellos hombres temerosos de Dios. Y estos hombres entran en otra categoría. Estos no son necesariamente gente que ya habían aceptado o abrazado el judaísmo, simplemente era gente que había escuchado del Señor, del gran yo soy, del Todopoderoso, y que les había causado cierto temor de Él, que estaban buscando una manera de honrarlo, que estaban buscando todavía como conocerlo mejor. Y probablemente Cornelio en su corazón, viendo la opresión que el pueblo estaba sufriendo, los llevaba a ser generoso con sus limosnas y con sus actos de piedad. Este era un hombre que estaba buscando al Señor, pero que todavía no necesariamente sabía cómo relacionarse con Él. Entonces, si lo quieres ver así, este era un hombre como a 2 pasos lejos, o 2 obstáculos grandes de poderse acercar a Dios libremente. Número 1, era un gentil. Era alguien que estaba totalmente fuera de las promesas de Dios. Y número 2, había escuchado del Señor, pero su corazón no había respondido aún. A este hombre el Señor se le decide aparecer y mandar una visión de un ángel. Le dice, mira, allá en Jope, allá búscate a un hombre llamado Simón Pedro. Y Cornelio inmediatamente manda llamar a Pedro. Manda a 3 personas junto con él, personas de alta confianza. Y lo que encuentran es a Pedro, un Pedro confundido porque acaba de ver una visión que para él se le hizo rarísima. Honestamente, sí es una visión rara. Imagínate, estás tú en el techo orando y de repente te empieza a dar hambre. Aquí está diciendo que Pedro tuvo mucha hambre. Y mientras estaba orando con el hambre, mientras olía lo que le estaban preparando de comer, en eso empieza a ver una manta que cae con toda clase de animales, ¿verdad? De seguro ya se lo estaba antojando. Y luego se da cuenta que son animales considerados inmundos. Animales cuadrúpedos, de reptiles de la tierra y aves del cielo. Esta descripción simplemente es el resumen de los animales descritos en Levítico 11, que era una serie de animales que estaban prohibidos para el pueblo de Israel tocar algunos de ellos y mucho menos comérselos. ¿Por qué? Porque estaban considerados como inmundos. Algunos de ellos, si tan siquiera lo tocabas o los comías, no solamente el animal era inmundo, sino que el hecho de haberlo tocado o comido te hacía a ti inmundo. Entonces, el Señor le muestra esta manta a Pedro y le dice a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Pedro, de seguro, sabiendo su tendencia a flaquear en los momentos de tentación, seguro se dio cuenta que tenía mucha hambre y dijo, pues sí, pudiera matar a alguno de estos y saciarme, pero dice, no, Señor, yo no puedo hacer esto.
Yo tengo que obedecerte a ti y yo tengo que, no, jamás he comido nada impuro y nada inmundo y así me voy a mantener, aun si me muero de hambre aquí. Y el Señor, en su compasión, le dice, mira, Pedro, no seas menso. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y Pedro, al igual que tú y yo, no respondió correctamente a esta visión inmediatamente, sino que el Señor lo tuvo que repetir 2 veces más. Un poco tú y yo no somos así también. El Señor nos dice algo y a la primera nos ponemos a pelear con el Señor, decir, no, Señor, es que eso no concuerda con tal cosa. Y nos ponemos a pelear con Dios y nos queremos poner a agarrar a bibliazos con Dios. Y nos queremos más bíblicos a veces que la Biblia misma. Y ponemos reglas y ponemos pretextos, en lugar de obedecer la voz del Señor inmediatamente, nos ponemos a defendernos, a pelear en contra del Señor. Pero mis hermanos, no es una cosa horrible ponerte a pelear contra el Señor, el Todopoderoso. Pero nuestro Dios es compasivo, clemente, que nos repite una y otra vez las cosas hasta que nos empieza como que a decir, oye, es cierto, algo tengo que hacer con ello. Pero hermanos, antes de continuar, simplemente quiero apuntar a 2 cosas aquí. No es decir, Cornelio y Pedro reciben estas visiones mientras estaban orando. La Biblia nos muestra la oración no solamente como un aspecto unilateral de nuestro desahogo y buenos deseos para delante del Señor, sino la oración es un medio de comunión personal y real con nuestro Dios. Lo que significa que en ocasiones no debe sorprendernos que mientras nosotros estamos orando, que el Señor decide respondernos en el momento. Mi pregunta para ti es, ¿conoces tú esa voz? ¿Has caminado lo suficientemente cerca de tu Salvador para empezar a distinguir cuándo es que el Señor te está hablando y cuándo es tu tripa recordándote cosas de que tienes hambre? ¿Sabes distinguir entre ideas que se te vinieron al momento, cosas buenas cosas que se te vinieron al momento? ¿O sabes distinguir cuándo el Señor te está diciendo que actúes o que obres o que seas guiado de una manera u otra? Mis hermanos, yo sé que ese tipo de lenguaje se nos puede parecer extraño, incómodo por algunos excesos en algunas partes del mundo cristiano, pero el testimonio de las Escrituras es que todos los que han sido nacidos de nuevos son guiados por el Espíritu de Dios. Lo que significa que hay cosas que no viene un capítulo y versículo específico, por lo cual tú debes de aplicar en ciertos momentos. Entonces, ¿qué hacemos en esas cosas? ¿Cómo podemos seguir honrando al Señor si no tenemos un capítulo y un versículo para obedecer en ese instante? ¿Cómo sabes qué trabajo tomar entre 2 buenas opciones? ¿Cómo sabes con quién te vas a casar? ¿Cómo sabes si debes responder de una manera o de otra? ¿Cómo sabes? Tienes que estar atento a la voz de tu Salvador, de tal manera que puedas ser fácilmente guiado. Que el Señor nos pueda decir las cosas una vez y puedas decir, eso no es mi idea, eso viene de fuera, eso viene del Señor. ¿Conoces tú la voz de tu Dios de esa manera? ¿Conoces tú la voz de tu Señor para distinguir cuándo es que Él te está hablando? Y claramente, mis hermanos, muchas veces lo que el Señor tiene que decirnos no siempre es 100% claro. A Cornelio le habló y le dijo, haz esto, y ya, claramente. Pero cuando Pedro le habló, lo dejó perplejo, lo llevó a pensar. En versículo 17 vemos esto. Que Pedro estaba pensando en lo que el Señor le acaba de decir.
Pero no porque lo que sea que el Señor le haya dicho te deje a ti perplejo, no significa que sea menos espiritual o importante para tu vida. A veces el Señor nos manda cosas, que nos dice cosas que tenemos que tener un tiempo para procesarlas y para pensarlas y para reflexionar qué significa esas cosas. Y esto es lo que Pedro está aquí viendo y recibiendo. Pedro recibió esta visión que lo dejó confundido, como muchos de nosotros nos dejaría si viéramos esta cosa de aquí. Porque pareciera a primera instancia que el Señor le está diciendo, ven Pedro, ven, rompe la ley. Ven, te doy permiso. Pero lo que le está diciendo es algo mucho más profundo, mucho más importante. Y es algo que Pedro y tú y yo necesitamos aprender si hemos de ser testigos fieles de nuestro Salvador. Lo que el Señor está haciendo a través de toda esta historia, la razón por la que empezamos en el capítulo 9, 32 hasta ahorita, es porque desde ese entonces ya el Señor está empezando a poner y a mover los ciertos paradigmas que Pedro ya tenía, que naturalmente iba a tener y seguir participando y seguir teniendo por su trasfondo de que haber crecido en un contexto judío. Ya él tenía una manera de entender su relación con Dios a través del filtro de la ley. Y aún el mensaje de Jesús, Pedro sigue filtrándolo a través de la ley, pero el Señor está moviendo sus paradigmas, moviendo lo que él estaba entendiendo sobre lo que significa relacionarse con Dios correctamente. Todo lo que estaba viendo Pedro, con justa razón, lo dejaría perplejo. Le están sacudiendo todos sus principios elementales de su entendimiento de cómo funciona relacionarse con Dios. Por lo tanto, cuando el Señor habla, mis hermanos, no seamos pronto a querer llegar a conclusiones sin tomar un tiempo de estar meditando y reflexionando en sus palabras. Lo que sea que el Señor nos dice, sí, lo filtramos a través de la Escritura para cuidarnos. Ninguno de nosotros es infalible en su percepción de lo que sea que el Señor tiene para ellos. Pero lo que sí significa es que tomamos en serio cuando el Señor, por medio de su Espíritu, nos guía. Porque el Señor nos puede ir guiando a oportunidades específicas donde Él pueda mostrar su gran gloria y su salvación, como lo hizo aquí con Pedro en la casa de Cornelio. Vamos a seguir leyendo en el versículo 24. Dice lo siguiente: al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo. Que Él
es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Pedro aquí siguió la voz del Señor. Y llegando a Cesarea, Cornelio va y se postra delante de él. Sin duda, en una muestra de quererlo, reconocer como alguien piadoso, como alguien digno de reverencia, como alguien digno de honor. Y Pedro lo rechaza, diciendo, mira, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos hombres nada más. Yo también soy hombre. Y conversando con él, básicamente le pregunto, bueno, ¿y por qué me llamaste? ¿Por qué estoy aquí? Y te digas, su mensaje, básicamente, su primera cosa que Pedro les dice es decir, mira, ustedes saben que yo no debería estar ni aquí. Yo no sé por qué me hicieron llamar. Si yo simplemente de estar aquí me estoy volviendo impuro, si lo quieres poner así. El paradigma judío, mis hermanos, era este, en el cual tienes dos clases de transgresiones, ¿verdad? La santidad de Dios demandaba dos clases de transgresiones. Una que era desobediencia abierta a la ley. El Señor, por ejemplo, decía, no cometerás adulterio. Los adúlteros eran culpables de ese pecado, eran culpables de esa transgresión. Pero había ciertas transgresiones de la ley que no solamente es un aspecto de culpabilidad o de no, sino era esta categoría de impureza. Ahora que estamos en el hospital con mi niña chiquita, pues mi esposa es bien cuidadosa con este tipo de cosas y a mí siempre se me habla y cada rato me preguntaba, ¿ya te lavaste las manos? ¿Ya te pusiste gel? Y si agarraba cualquier cosita, me recordaba, ¿ya te lavaste las manos después de agarrar eso? ¿Por qué? Porque lo delicado de mi hija, que yo podía correr un peligro de cualquier cosa que me contaminara a mí, contaminarla a ella. Si yo estaba limpio y tocaba algo impuro, me volvía a mí impuro, el cual yo tenía que pasar por un momento ritualista o un momento de limpiar mi impureza para poder volver a acercar a lo puro. Es el mismo tipo de paradigma, si lo quieres poner así, que había en este aspecto. Entonces, cuando Pedro está hablando aquí de impureza, está hablando de eso, no solamente de decir, no me es permitido, porque si no voy a ser culpable, sino parte de lo que no le era permitido era porque la relación y conectarse con estas personas o el haber comido o no de estos animales, no solamente lo hubieran hecho culpable, sino lo hubieran declarado a él impuro, lo hubieran declarado a él como no apto para acercarse a Dios y a otras personas, no apto para poder venir siquiera a pedir perdón por sus pecados, aún porque tenía que pasar por este ritual de pureza primero. No le era permitido acercarse libremente a Dios y relacionarse con otras personas. ¿Por qué? Porque su impureza se hubiera afectado a otras personas y las hubiera declarado impuras también a ellos. Entonces, Pedro está aquí y tiene este paradigma en su cabeza. Eso es lo que está pensando él detrás de su mente. Eso es lo que él está viendo, intentando relacionar. Por eso cuando él llega, lo primero que dice, ustedes saben que yo no debería estar aquí. A eso es lo que él está diciendo. Pero
yo estoy aquí porque el Señor me mandó. Hermanos, si seguimos la voz del Señor, invariablemente nos va a llevar a veces en momentos donde que no sabemos qué estamos haciendo ahí. Aún en esos momentos debemos obedecerlo primero a Él. Aún cuando las cosas o las circunstancias no nos hacen sentido. Porque de eso se encarga Él. Pero, regresando a esto. Ustedes saben que no me es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Cómo te mostró esto, Pedro? Bueno, en la visión. Fíjate lo que el Señor le dijo a Pedro en su visión. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Espérame, Señor, pero tú has dicho en tu ley que estas personas no pudiéramos acercarnos o asociarnos porque si no caeríamos nosotros en impureza. Tú nos has dicho que ellos son impuros. Yo no puedo acercarme a tocarlos a ellos. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a ellos, yo sé que terminaré contaminado. Lo que yo he llamado limpio, no lo llames tú impuro. El Señor estaba diciéndole a Pedro, yo los limpiaré. Yo me encargo de la parte de la impureza. Tú no te preocupes, tú obedéceme. Yo me encargo. ¿Cómo se encarga el Dios Todopoderoso, del Santo Dios, de nuestras impurezas? Por medio de su Hijo Jesús. Vemos a Jesús en su ministerio terrenal. Si lo quieres poner así sin caer como en términos blasfemos, pero Jesús continuamente está rompiendo leyes de impureza. Por tomar un ejemplo, antes del incidente de la hija de Jairo, cuando Jesús está yendo a atender la necesidad de la hija de Jairo, que todavía no fallecía, en el camino una mujer con flujo de sangre va y lo toca, extiende su mano. La ley marcaba que cualquier persona con flujo de sangre era considerada impura. Y cualquier persona que ella tocara era considerada impura. Por lo tanto, esa escena es dramática. Esta mujer estirando, intentando tocar al Santo de Israel. Al Santo, Santo, Santo. Diciendo, no te atrevas a tocarla. No te atrevas a tocar al Santo. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer impuro. Su pureza es demasiado grande. No te atrevas a mancharlo con tu impureza. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de que Jesús se vuelva impuro, Jesús sana a esta mujer. La pureza de nuestro Salvador, la gloria de la santidad de nuestro Salvador fue capaz de limpiar la impureza de esta mujer. Al mismo tiempo, cuando fallece la hija de Jairo y Jesús Jesús la toma de la mano. En ese instante Jesús debió de haber sido declarado impuro. Sin embargo, ¿qué sucedió? Jesús sigue permaneciendo y siendo declarado puro porque Él es el santo, el perfecto, el justo, el cual ninguna impureza puede cambiar o afectar su estado de pureza. Por lo tanto, cuando el Señor le dice, mira, lo que yo declaro impuro, tú no te atrevas, lo que yo declaro puro, no te atrevas tú a declararlo impuro. ¿Por qué? Porque yo sé qué hacer con las impurezas. Yo sé cómo limpiar esas impurezas. ¿Y cómo lo hizo nuestro Dios, nuestro Salvador? Bueno, esas impurezas cayeron sobre Jesús para que el castigo de esas impurezas cayera sobre Él, para que tú y yo fuéramos declarados limpios y puros y santos delante de Él. Por lo tanto, dice el Señor a Pedro, no te preocupes por eso, porque tu relación conmigo ya no está basada en tu estado de pureza o impureza. Tu relación conmigo, la pureza que tú requieres para estar en mi presencia, ya no está en base a estas leyes, está en base a tu relación con el puro y santo Hijo de Dios. De Él es que siempre estamos agarrados, porque estamos unidos con Él y su pureza nos declara a nosotros puros todo el tiempo. Por tanto, somos libres de todas estas leyes y reglas de decir, bueno, tocaste esto, ya eres impuro, bueno, ya existe aquí, ya eres impuro, ya no te puedes acercar a Dios.
Ya estuviste con esas personas, bueno, no te puedes acercar ni a Dios ni a su pueblo por los próximos 7 días. No, mis hermanos, ¿por qué? Porque Jesús nos sigue declarando puros. Y no hay nada que nos pueda quitar de ese estatus. Porque para que nos quiten ese estatus nos tienen que quitar a nuestro Salvador. Y esto es lo que Pedro ha entendido. Esto es lo que Pedro está logrando entender. De decir, a nadie puedo yo declarar impuro o inmundo. Ya a nadie puedo declarar así, decir, ay, guácala, no, no quiero tocarlos. ¿Por qué? Porque ciertamente ahora, dice el versículo 34, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ya sea ahí en Jerusalén, en Samaria o hasta los confines de la tierra, en toda nación, el que le teme y hace lo justo le es acepto. ¿Le das acepto a qué? A escuchar este mensaje. El mensaje que Él, el Dios, el Santo, el Perfecto y el Justo, envía al pueblo de Israel y a todo el mundo por implicación. Es un mensaje que predica paz. Paz por medio de Jesucristo. ¿Cuál es este mensaje que anuncia paz? Y es este, que Él es Señor de todos. ¿No te hace curioso esa afirmación? El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de paz de Cristo Jesús. ¿Cuál es el resumen de ese mensaje? ¿El perdón de pecados? Bueno, no lo que dice ahí. El mensaje de paz es que Él es Señor de todos. Entonces, este es el otro aspecto del Evangelio que muchas veces olvidamos. El profeta Isaías hace un argumento similar cuando empieza a citar cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, de aquellos que anuncian paz, que le dice a Sión, tu Dios reina. Dice, espérate, en la lógica hay un paso ahí como que me hace falta. Yo pensé que el mensaje del Evangelio era simplemente el perdón de nuestros pecados. Bueno, el mensaje del Evangelio comienza con la declaración, tu Dios reina. Aquí el mensaje de paz que Cristo Jesús vino a traer es el Señor es Dios y Señor de todos. Es similar a lo que vemos en Marcos. Las primeras palabras registradas en el Evangelio de Marcos son las siguientes. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en Él. O sea, lo que aquí está tan contraintuitivo, este mensaje. Porque tú y yo, naturalmente, nuestra bandera no es una bandera de lealtad para con Dios. Nuestra bandera es una bandera de lealtad a nosotros mismos. Nosotros traemos alabanza, honor y gloria a nosotros mismos. En forma natural, doblamos nuestras rodillas y caemos rendidos ante nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros deleites, nuestros placeres, nuestra voluntad. Queremos hacer lo que queremos hacer cuando queremos hacerlo, en el momento que queremos hacerlo, porque se nos pegó la regalada gana. Y hay de aquel que se atreva a imponerse en nuestro camino. Porque lo que naturalmente, lo que más amamos hacer es nuestra propia voluntad. Y si eso no fuera suficiente, somos esclavos voluntarios de nuestro enemigo, el diablo, el cual nos ha oprimido. Y la declaración del hecho de decir, el Señor reina, el Señor es Señor de todos. En ese contexto, debería sonar más como una declaración de guerra, ¿no es así? Es decir, mira, tú le prometes lealtad a ese, pero el Señor es verdaderamente Señor de todos, por lo tanto,
ahí te va, castigo, para que aprendas quién es verdaderamente el Señor. Pero el mensaje de que nuestro Dios reina es un mensaje de paz. Es un mensaje de paz, de buenas nuevas, de decir, descansa de tu lucha. Descansa de estar luchando en contra de Dios y ríndete ante quién es el verdadero Señor de todos. El Señor viene ofreciendo estos términos de paz. ¿Cuáles son esos términos de paz? Que Él ha lidiado con nuestro pecado. Que Él, el Señor de todos, vino a la tierra, se hizo como nosotros, fue lleno del Espíritu Santo, sirvió a los necesitados, comunicó el mensaje del Evangelio, hizo grandes prodigios y milagros, llamó a sí mismo un grupo de discípulos, llamó a sí mismo un grupo de personas que buscaran amarlo y servir y buscaran honrar a Dios. Y sin embargo, la respuesta del pueblo, que es la misma respuesta que tú y yo somos culpables de ella, es que en lugar de honrarlo y reconocerlo como el santo Dios, lo agarramos y lo colgamos en una cruz, dándole muerte al perfecto Hijo de Dios. En lugar de rendirnos ante Él, en lugar de reconocer su señorío, en lugar de reconocer su autoridad sobre nuestras vidas, lo tomamos y lo clavamos en una cruz, mofándonos de Él. Pero el Señor, Dios, lo resucitó al tercer día. Y aquellos que lo habían colgado en una cruz, ahora caen de rodillas ante Él. Porque el Señor lo resucitó, puesto que el Señor le dio esta autoridad, lo levantó de entre los muertos. Ahora Jesús ha declarado sus términos de paz, de decir, tú y yo ya no tenemos nada de conflicto en medio nuestro. Porque en la cruz Cristo tomó nuestra deuda, tomó nuestra culpa, tomó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestra lealtad a nosotros mismos y al diablo. Y no solamente eso, sino que Jesús ahora se le manifestó a sus discípulos. Y le dijo, mira, tócame, sé testigo de que realmente estoy aquí. Y los mandó a ellos a comunicar las verdaderas nuevas, de decir, los términos de paz están disponibles a todo el mundo en este momento. Mandó a su iglesia, encarnó este mensaje, le puso piernas y lo encomendó a decir, vayan y anuncien a todo el mundo de que este Jesús, quien es el Señor de todos, ahora Dios lo ha declarado el juez de vivos y muertos. Hermanos, el hecho de que Jesús sea el juez de vivos y muertos son excelentes noticias. ¿Por qué? Porque conocemos a ese juez. Conocemos su corazón, conocemos que Él es compasivo y clemente, conocemos que Él es lento para la ira, conocemos que es el Señor que voluntariamente dio su vida para salvar a sus enemigos. Y ese es el Señor, quien es el juez de los vivos y los muertos. Este es el juez, el que tiene la capacidad de declarar culpable o santo. La pregunta es, ¿tú has sido declarado santo por este juez o no? ¿Cómo sabemos si hemos sido declarados santos o seguimos bajo esta declaración de culpables? Todos los profetas dan testimonio de esto, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. ¿Cómo sabes si eres declarado culpable o santo? La pregunta es fácil. ¿Has creído en Él? Si has creído en Él, su obra por ti, Él te ha dado el perdón de tus pecados.
¿Cualquier persona? Cualquier persona. Pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Has creído en este Salvador que se ha dado a sí mismo por ti? Si tú no lo has hecho, yo quisiera invitarte, quisiera implorarte, ruega al Señor que tenga misericordia de ti. Cree en este Señor Jesús. Cree que por su nombre, todo el que crea en Él recibirá el perdón de los pecados. Los siguientes versículos, nomás como para ir terminando. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días más. Mientras estas personas estaban oyendo a Pedro, evidentemente empezaron a creer en lo que Pedro les decía. Y el Señor confirmó su creencia por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto es asombroso y en este momento es históricamente importante aquí en el libro de Hechos 10. Porque si no tuviéramos este pasaje aquí, tú y yo estaríamos todavía en esta pregunta, este cuestionamiento de decir, ¿será que Dios me puede perdonar a mí realmente? ¿Será que esta promesa puede yo ser partícipe de ella? La respuesta es sí. La respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque el Señor se ha complacido en salvar no solamente a su pueblo Israel, sino que el corazón del Señor desde el comienzo ha sido la salvación de las naciones, entre las cuales tú y yo estamos incluidos. El corazón del Señor nunca ha sido meramente exclusivista de decir, mira, solamente este grupito chiquito aquí lo vamos a dejar, sino que el corazón del Señor, aún desde el comienzo, aún desde Génesis 1, aún Génesis 12 también, en el anuncio, la promesa de Dios a Abraham, desde ahí el corazón del Señor ha sido que en tu simiente yo bendeciré todas las naciones. Por consiguiente, el deseo del Señor era crear un pueblo para sí, para glorificar su nombre, honrar su nombre y que las naciones sepan que Él es Dios. Que las naciones vinieran al conocimiento de quién es Dios por medio del testimonio de esta familia, por medio del testimonio de este pueblo. Pero el Señor, en su gran compasión, en su gran misericordia, no se limitó simplemente a decir, bueno, vengan y vean a un pueblo santo, sino que Él mandó a este pueblo santo para que pudiéramos ahora tú y yo recibir este mensaje. El Señor liberó el mensaje del Evangelio y le dio piernas y le encaminó para decir, vayan y anuncien estas buenas nuevas a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo lugar posible sobre la faz de la tierra, para que todo hombre, mujer, niño, niña que escuche este mensaje pueda poner su fe en Cristo Jesús y que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su trasfondo, independientemente de quién sea, si pone su fe en Él, puede decir, he recibido el perdón de mis pecados. Hermanos, estas son grandes noticias para ti y para mí. Que aquellos que pusieron su fe en Él, el Señor los confirmó, sellándolos con el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos esa misma certeza. Tú y yo tenemos este mismo Espíritu Santo que se nos ha sido dado para confirmar a nuestro corazón estas dulces palabras de decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Tú y yo no merecíamos ser parte de esta familia. Sin embargo, Dios, en su misericordia y en su bondad, se aseguró que tú y yo pudiéramos escuchar este mensaje. Yo no sé tú, pero yo no
no creo que algún día el Señor me dé la oportunidad de ir a Israel, lo que significa que probablemente yo jamás hubiera podido ir a ver la obra del Señor físicamente. Pero el Señor no se esperó a que yo tuviera recursos para ir a ver la obra en Israel. El Señor envió a su iglesia y por través de la historia mandó discípulos que predicaran a otras personas, a otros inconversos, que ellos predicaran a otros, que ellos predicaran a otros, que ellos predicaran a otros. Y a través de la historia el Evangelio llegó a México, por lo cual también pude escuchar ese mensaje. Cuál tú también puedes escucharlo, cuál tú también pudiste haber respondido a Él, porque el Señor, cuando nosotros no podíamos ir hacia Él, cuando ni siquiera queríamos ir a buscarlo, cuando no teníamos la capacidad de buscar y acercarnos a nuestro Dios, Dios se acercó a nosotros. Y Dios se acercó a nosotros con este mensaje de paz a través de Cristo Jesús. Que el Señor reina y el Señor ha enviado a su Hijo Jesús a ser nuestro Salvador y lo ha establecido como nuestro juez. Para que pongamos nosotros ahora nuestra fe en Él. Y ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Además de todo esto. Además de asombrarnos de la gran gracia de nuestro Dios, esta historia está aquí para recordarnos que nuestra relación con nuestro Dios ya no depende de leyes, ya no depende de rituales de pureza o no. Nuestra relación con nuestro Dios depende de que estemos agarrados y aferrados al puro, santo Hijo de Dios. Que nuestra vida esté escondida en Él. Que nuestra seguridad esté anclada en Él. Que podamos saber que nada ni nadie podrá separarnos de Él. Porque nada ni nadie nos puede arrancar de sus manos. Porque Él nos tiene seguros en sus manos. Él nos tiene apartados en su corazón. Pero también, este pasaje está aquí para recordarnos que el Señor puede salvar a cualquiera. Aún para aquellas personas que para ti se te pueden hacer difíciles, o que para ti tú puedes decir, no, es imposible que el Señor lo salve. El Señor de manera sobrenatural le habló a Cornelio, de manera sobrenatural le habló a Pedro para que pudieran verse, conocerse, y que Cornelio y toda su casa pudieran ser salvos. De la misma manera, a ti y a mí se nos ha dado un poder sobrenatural llamado el Evangelio de nuestro Salvador Jesús, el cual es poder de Dios para salvación del judío primeramente y de todo aquel que crea. Por lo tanto, ¿quién es esa persona que el Señor quiere recordarte que todavía hay esperanza para Él? ¿Quién es esa persona que el Señor te está poniendo para que puedas ir a predicarle el Evangelio una vez más? ¿Quién es esa persona que el Señor te trae a mente de decir, yo debería ser un testigo fiel de las glorias de nuestro Salvador? A lo mejor es tu vecino, el parrandero, que cada semana hace fiestas y en tu corazón lo único que haces es aumentar calumnias y quejas, y en lugar de tener un corazón compasivo, de ir a predicar el Evangelio. A lo mejor es tu compañero de trabajo, quien cada vez que intentas acercarte a él, sale con alguna babosada por ahí. Dices tú, no deberías, ¿para qué? Ya, me voy a cansar. Alguien más que le predique. A lo mejor es tu hijo, que llevas años compartiendo el Evangelio, y que en lugar de responder en gracia y en amor, en lugar de responder en asombro, ha respondido con dureza en su corazón.
y tus piernas han flaqueado y tu fe ha sido sacudida y has dejado de creer que el Señor puede salvarlo. O a lo mejor eres tú mismo. A lo mejor estás bien consciente de tus pecados, de tus flaquezas, de tu trasfondo. Dices, ¿será que el Señor me puede salvar? La invitación de este texto es recordarnos que cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, puede ser salva. No hay circunstancia, no hay persona, no hay momento, no hay ningún pecado, no hay nada que sea más fuerte que el amor de nuestro Salvador disponible para aquellos que creen en su nombre. Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo crees? ¿Vas a creer en este mensaje? ¿Vas a creer en el poder del Evangelio de nuestro Salvador? Te invito a que lo hagas, que vengas y te asombres una vez más de la gracia de nuestro Salvador y de su poder para salvar. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.